Soy una madre soltera y divorciada que tiene una adicción a relacionarse con jóvenes negros en sus 20 años. Me siento sola. Jamás imaginé que me vería envuelto en una circunstancia como la presente. Mientras me encontraba en la esquina de la sala de descanso en mi trabajo. El suave zumbido de las máquinas expendedoras era el único sonido presente. En ese momento, percibí la cálida mirada de Diego sobre mí. Observaba en dirección al cinturón. Cruzó los brazos sobre el pecho. Mostraba una confianza innata que rayaba en la prepotencia. Debería haberme unido al grupo cuando los demás se colaron, pero algo en la situación me impidió moverme. Él comentó que la noche estaba avanzada y adecuada para ella. Con una voz suave y cautivadora, me observé a mí misma, tratando de no prestar atención a cómo mi corazón latía más rápido cuando él me miraba. Y en este momento creí que eras tú quien estaba usando el aceite de la lámpara hasta tarde en la noche. Su risa resonó, llena de encanto. No puedo ocultar que tenía la esperanza de que permanecieras a mi lado. Quedé sin aliento. Ahí se encontraba, sin rodeos, sin disculpas y totalmente inapropiado. Debí haber intervenido. Tendría que haberles señalado que su comportamiento era inadecuado, pero en vez de eso, solo le observé, sin saber muy bien cómo reaccionar. Él mencionó que el tono de Eva se volvió más rápido. ¿Has permitido que alguien te exprese lo maravilloso que eres alguna vez? Le hablé a Diego en tono tranquilo y alegre, pero él no respondió. Se acercó más. Sus ojos oscuros se fijaron en los míos. El aroma de su colonia me rodea. Durante un instante, perdí la noción de mi identidad. Se me pasó que era el superior. Se me pasó por alto mi edad de 52 años y tendría que haber sido más consciente de ello. Permanecía serio. Prosiguió. Diego se aproximó con un tono de voz casi elevado. Eres asombroso. La atmósfera entre nosotros se volvió densa, cargada de una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Me hubiera gustado pedirle que detuviera su acción y se mantuviera a distancia. Sin embargo, las palabras quedaron atrapadas en mi garganta. Fue en ese instante cuando todo dio un giro. Diego no fue el hombre más joven con el que he tenido relaciones anteriormente. Desde que me divorcié, ha habido más relaciones, encuentros breves y apasionantes que, al final, dejaron al descubierto un vacío que prefería ignorar que existía en mí. Sin embargo, Diego destacaba por su singularidad. Su seguridad no se limitaba únicamente a eso. Experimenté una emoción que no había experimentado en muchos años. ¡Qué viva! En ese instante en la sala de reposo. No era consciente, pero marcó el inicio de algo que fusionaría mi vida meticulosamente planeada. Creo que lo mejor sería comenzar desde el principio. Aunque no tengo total certeza de cuándo exactamente todo dio inicio. Tal vez fue el día en que Diego hizo su primera aparición en la sala de reuniones. Siendo un recién llegado con una sonrisa amigable y una seguridad que inspiró al equipo a adoptar una postura más firme. Tal vez fue en el momento en que lo vi observándome durante una reunión. La mirada de Diego se prolongaba un instante más allá de lo habitual. Tal vez ocurrió antes de ese momento, cuando me percaté de que tras mi separación, la sensación de soledad ya no era solo algo temporal, sino que se había transformado en un estado constante de existencia. Mi nombre es Eva, con 52 años de edad, recién divorciada y ocupando el cargo de directora de marketing en Apex Interactive, una empresa líder en la industria de los videojuegos. En un entorno veloz y competitivo, he dedicado la mayor parte de mi trayectoria profesional a demostrar mi valía en este lugar. Cada día está repleto de actividades, atendiendo a clientes y pasando las tardes en la oficina. En mi apartamento acogedor pero pequeño, las noches transcurren en silencio, disfrutando de una copa de vino y viendo algún programa que encuentre interesante. Mi vida no es del todo mala, pero dista mucho de lo que había visualizado para mí mismo. Isabela, mi hija, ya está en la veintena y está creando su propio camino en una región distante del país. Aunque conversamos con frecuencia, últimamente se ha creado una separación entre nosotros que antes no existía. Parece ser una persona fuerte, autosuficiente y capaz de superar desafíos, cualidades que deseo proyectar. Aquello que permanece oculto a la vista de todos es la faceta de mi ser que anhela algo adicional. Hace medio año que Disan se unió a nuestro equipo como parte de una iniciativa para incorporar nuevo talento.
Con solo 24 años, se destacaba por ser uno de los integrantes más jóvenes del equipo, pero no pasó mucho tiempo antes de que destacara. Su desempeño laboral no solo era bueno, sino brillante. Las ideas que tenía eran muy valiosas. Su forma de llevarlas a cabo era impecable y lograba captar la atención de las personas cuando se expresaba. Al entrar, irradiaba una energía y confianza que parecían inundar la habitación. En mis primeros años, disfruté de mi juventud. En ese momento de mi existencia, todo parecía alcanzable, donde la ambición y la ilusión no habían sido afectadas por las verdades de la vida. Con el transcurso de las semanas, comencé a percatarme de otros aspectos. La forma en que me dedicaba una sonrisa en las reuniones, como si ambos estuviéramos al tanto de un chiste sorpresivo. La forma en que me solicitaba para resolver sus proyectos, aun cuando no hacía falta. La forma en la que buscaba razones para acercarse a mí, ya sea estando en la sala de descanso o consultándome acerca de una campaña en la que había participado hace tiempo. Le comuniqué que no presentaba ningún tipo de deterioro. Siendo joven, con grandes ambiciones y deseoso de causar impacto. Sin embargo, en el fondo, era consciente de que existía algo adicional. Durante una sesión de reflexión nocturna, se produjo el momento decisivo. Nos estábamos alistando para un importante evento y el equipo completo había estado dedicando suficiente tiempo para tener todo preparado. A las 7 de la mañana, la mayoría de los empleados se habían retirado a sus hogares, quedando solo un reducido grupo de nosotros en la oficina. Mientras revisaba los últimos cambios en mi escritorio, Diego hizo acto de presencia en la entrada. ¿El aceite de la medianoche vuelve a arder? Mientras señalaba despreocupadamente hacia la pintura, le hice la pregunta, sin aguardar a nadie. Mencioné con una sonrisa fingida. Ingresó sosteniendo 2 vasos desechables de café. Consideré que podrías aprovechar este recurso. Tomé la copa, sintiendo su calor al posarse en mis manos. Agradecido. No era necesario que llevaras a cabo esa acción. Tómalo como una propuesta de reconciliación. Al pronunciar esas palabras, su rostro se iluminó con una amplia sonrisa. ¿Por qué se plantea una propuesta de paz? Comentó con sinceridad y un tono amigable que para tomar prestada tu idea durante la reunión de esta mañana. Entre risas suaves, me duele la cabeza. No tomaste nada, lo creaste. Así es como un equipo de calidad demuestra su valía. La expresión de ella se tornó más abierta. Y por un instante, la jovialidad que la caracteriza desapareció. Tienes habilidades destacadas en esto, ¿verdad? Nadie en este lugar es mejor que yo. Los aplausos me sorprendieron, y percibí un cosquilleo en mis cejas. Llevo bastante tiempo realizando esta actividad. Expresó que no ser brillante no era lo que quería decir. Ahora su tono de voz ha disminuido. Observé detenidamente el documento oculto sobre mi escritorio. El disfrute no te impedirá completar tus tareas. Se rió. Sin embargo, no se marchó. En su lugar, tomó asiento en una silla junto a mí, su cercanía generando un sentimiento de inseguridad en mi interior. ¿Te molesta si me quedo un ratito más? Hizo una pregunta. Necesitaría la perspectiva de otra persona en este asunto. Le indiqué relajarse mientras mantenía un tono tranquilo. En la próxima hora, estuvimos laborando juntos, alternando entre discusiones sobre tácticas de campaña y anécdotas personales esporádicas. Antes de unirse a Apex, me habló de los juegos independientes en los que había participado, esos proyectos apasionados que lo motivaron a seguir una trayectoria en la industria del entretenimiento. Narré mis experiencias iniciales en el mundo del marketing, en una época en la que esta industria era considerada como algo exclusivo y las mujeres, como yo, eran poco comunes en este ámbito. Deberías haber sido implacable como el mismísimo Averno, expresó, mostrando claramente su admiración. Claro que eres tú, murmuré. ¿Realmente hizo que todo el esfuerzo valiera la pena? Exclamó. Sus ojos se quedaron fijos en mí durante un lapso mayor al requerido. Haces que todo luzca sencillo. Tranquilamente expresé que no era así, lo que provocó un cambio en su rostro. Durante un instante, la atmósfera entre nosotros adquirió una cualidad indescriptible. Alcancé la cima, liberándome de la presión. Propuse comunicarnos por teléfono esa noche mientras recogía mis documentos. Ya es de noche, asintió mientras se encontraba en el lugar. Vamos a dar un paseo juntos. No entré en discusión. Durante nuestro trayecto en ascensor,
El silencio entre nosotros resultó denso, aunque no incómodo. Al abrirse las puertas, él se encargó de mantenerlas abiertas para mí, mostrando una sonrisa amable y sincera. Al caer la noche, con voz dulce, expresó, Eva. Al contestar, salí al calor de la noche, saludando a Desson. Al dirigirme hacia mi vehículo, una extraña percepción de cambio entre nosotros me invadía, generando dudas sobre si debía o deseaba hacer caso omiso de ello. Cuando ocurrió por primera vez, pensé que había sido un error, un impulso repentino surgido de las noches trasnochadas, numerosas miradas fugaces y un anhelo por algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Aún en ese momento, en lo más hondo de su ser, tenía la certeza de que no sería la ocasión final. Comenzó con un texto, después de la reunión de reflexión nocturna que tuvimos la semana pasada. Desson me mandó un mensaje cerca de las 10 de la mañana. ¿Sigues presente? Hay algo que deseo realizar contigo. Posé la mirada en la pantalla, sintiendo cómo mi corazón daba un brinco. En nuestra área laboral, era común que los compañeros se enviaran mensajes laborales hasta altas horas de la noche, pero esta vez la situación parecía distinta. No existía un asunto principal definido, ni una forma rápida de llegar, solo una excusa sutil que llamara la atención. Por supuesto, contesté un instante más tarde, procurando mantener un tono neutral. A los pocos minutos, mi móvil volvió a sonar. Acompáñame en Lux. Me gustaría pedir una cerveza. Por favor. Lux resultaba ser un espacio de descanso moderno en la urbe, preferido por los trabajadores más jóvenes de nuestra empresa en lugar de personas como yo. Destacó al redactar y guardar 12 excusas antes de finalmente comprenderlo. Contesté que solo tomaría una bebida, como si eso marcara algún límite. Al llegar, lo encontré allí, sentado en un pasillo tranquilo con 2 copas de vino tinto sobre la mesa. En el momento en que me vio, su sonrisa iluminaba la habitación sombría. Acércate, expresó con calidez y una pizca de alegría en su voz. Al abandonar su silla, le comenté que esperaba que trajera algún tema laboral. ¿Podríamos conversar sobre cuestiones laborales?, mencionó, desplazándose con esa seguridad de manera fluida. Sin embargo, esa no es la razón por la que te he convocado. Debería haber asistido en ese momento. Debería haber encontrado una justificación. Me di cuenta de que estábamos sobrepasando un límite que no debíamos traspasar. Tanto él como yo. Sin embargo, decidí quedarme en vez de marcharme. La charla comenzó de manera bastante inocente. Analizamos la próxima campaña, nuestras preocupaciones sobre la dirección y los retos de mantener la creatividad en un entorno empresarial. Conforme avanzaba la noche, el ambiente se transformó. Tienes algo especial que te distingue, ¿verdad?, expresó con palabras. Mientras eleva su copa, su voz se vuelve más tenue. ¿De qué manera exactamente? Al consultar, mi corazón comenzó a latir más rápido. Avanzando, comentó que no eres como el resto. No te limitas a participar en el juego, sino que lo transformas por completo. ¿Qué extraño es eso? Experimenté un incremento de calor en la zona del pecho, resultando desagradable e incómodo. Llevo mucho tiempo realizando esta actividad. No se trata únicamente de la experiencia, afirmó, sino de ti. Las palabras que dijo pesaban tanto que parecían hundirse en el aire, impidiéndome respirar por un instante. Su mirada se dirigía hacia mí como si fuera la única presencia en la habitación, sorprendiéndome gratamente mi afinidad por esa atención exclusiva. ¿Estás preguntando por Dashon? De manera delicada, procuré redirigir la conversación hacia un terreno más tranquilo. Sin embargo, no pude hacerlo. ¿Sería conveniente permitirte obtener aquello que verdaderamente anhelas?, interrogué con ansiedad, fijándome en su expresión de angustia. Me sorprendió la pregunta y no tenía idea de cómo contestar. Justo cuando estaba a punto de hacerlo, se acercó a la mesa y sus dedos chocaron con los míos. Considero que te lo has ganado, expresó con ternura. El parque fue el lugar donde finalizó la noche. Juntos partimos. El cálido viento apenas lograba aliviar la intensa pasión que crecía entre nosotros. Al llegar a mi vehículo, me giré hacia él, tratando de encontrar las palabras adecuadas para ponerle fin a lo que estaba por suceder. Antes de poder decir una palabra, se acercó a mí rápidamente y con suavidad me abrazó. Mientras me besaba, sus manos se posaron en mi pecho,
No fue algo que se intentara ni que tomara por sorpresa. Mostró seguridad, decisión y resultó totalmente inesperado. En su presencia, experimenté una sensación de derretimiento. Mis manos se aferraban a su espalda y mis pensamientos racionales se desvanecían por completo. Al separarnos al fin, lo observé, sin aliento y conmocionado, a pesar de mis deseos internos. Exclamé que no era posible llevar a cabo esa acción. ¿Cuál es la razón? Su voz cálida inquirió, al expresarme de manera inapropiada. Me di cuenta de lo desacertado de mis palabras, las cuales resonaron negativamente en mi propia percepción. No discutió, no era necesario. La forma en que me observó, como si fuera algo inusual, algo que merecía desafiar las normas, bastó para acallar cualquier objeción. Nuestro primer encuentro tuvo lugar dentro de su vehículo. No fue algo que haya previsto. En realidad, me había comprometido a evitar que eso ocurriera. Sin embargo, en ciertas noches posteriores al beso, se presentó en mi vivienda sin previo aviso. Expresó la necesidad de encontrarse contigo. Allí estaba, en la entrada. Su sola presencia me llenaba de emoción y admiración. Intenté enviarlo, pero las palabras se quedaban atrapadas en mi boca. Antes de conocerlo, me encontraba en el asiento del copiloto de su vehículo. Las luces de la ciudad se difuminaban a medida que nos dirigíamos a un lugar apartado desde donde se podía contemplar el cielo. Lo que ocurrió a continuación resultó ser inevitable. El coche resultaba diminuto, y la distancia entre nosotros, aún más reducida. Con delicadeza y determinación, sus labios recorrían mi cuello suavemente mientras me empujaba hacia atrás en la silla. Era imposible contenerme. No tenía intención de parar, pues despertó emociones en mí que llevaba años sin experimentar. Al finalizar, permanecimos en silencio, mientras las ventanas se empañaban y el aire se cargaba con la gravedad de nuestras acciones. Desde que te vi por primera vez, he deseado esto, expresó, el sonido de su voz interrumpiendo la quietud. No contesté, no era capaz. Tras esa noche, todo se transformó. Era imposible separarnos. Comenzó con instantes capturados durante su trabajo. Mientras nos aseábamos en el salón, su mano siempre cerca de la mía en las reuniones. La intensidad con la que su mirada me atravesaba desde fuera de la habitación. Después vinieron las reuniones que se extendían desde la tarde hasta la noche. Después de que todos se habían ido a casa, disfrutaba de la tranquilidad de las zonas silenciosas de mi trabajo, mientras pensaba en mi apartamento y en mi coche. Cada vez que se encontraban, representaba un desafío. Sin embargo, la amenaza solo aumentaba su atracción. Pensé que era simplemente una etapa, algo que concluiría antes de llegar a un punto crítico. Sin embargo, con cada caricia, cada beso, cada declaración no verbal, me sumergí más en sus sentimientos. Consideré que podríamos mantener la situación bajo control, que podríamos gestionar los riesgos. Sin embargo, nada relacionado con Disan resultó controlable. Experimenté la sensación de estar en el límite de una situación crítica. Con el suelo cediendo bajo mis pies, sin lograr retroceder, nos habíamos acostumbrado a un compás, el cual se había formado en privado y en instantes furtivos. Comenzó con las veladas en su piso. El espacio que ocupaba era reducido, con un estilo casi minimalista. El tipo de vivienda que parecía decir, noche de juerga. Las paredes tenían un tono oscuro, salvo por unos cuantos pósters de videojuegos, mientras que las estanterías estaban repletas de libros acerca de la programación y el diseño. Cuando llegué por primera vez, no pude evitar contener una risa suave al observar a mi alrededor. Inquirió qué era lo que causaba tanta diversión, mientras rodeaba mi espalda con sus brazos en un abrazo. Me di cuenta de que mi comportamiento era similar al de un estudiante de primaria cuando me vi de nuevo frente a él. Preguntó si te agrada. Su expresión alegre desapareció al acercarse a darme un beso. No se encontraba en error. Las noches que compartíamos tenían una energía intensa. Experimenté sensaciones que llevaba años sin experimentar. Viva, anhelada, como si representara algo más que simplemente mi posición laboral o la compañera que colmaba sus noches con vino y clásicos cinematográficos. Sin embargo, no se trataba únicamente de la unión física. La forma en que Diego me miraba me hacía sentir completamente visible. Era emocionante y sorprendente. Una noche, mientras estábamos sentados juntos, me dijo, ¿sabes qué es lo que me fascina de ti?
Los dedos de él dejaban marcas en mi brazo. Inquirí sobre aquello. Mi tono de voz era delicado. Expresó que no debía sentarse. Puedes buscar todo lo que desees, incluso si te genera temor. Las palabras que me dijo se quedaron conmigo, rondando en mi mente incluso después de haberme marchado de su apartamento aquella noche. Poco tiempo pasó antes de que comenzáramos a desafiar los límites de nuestra producción de secreciones. En nuestra labor, procurábamos ser precavidos, o al menos lo intentábamos. Sin embargo, resultaba imposible esconder los instantes compartidos, las miradas y los roces fugaces. Después de la reunión de trabajo, coincidimos solos en el ascensor esa tarde. La atmósfera estaba cargada de tensión. La energía entre nosotros resonaba con un anhelo sorprendente. Lancé un grito advirtiendo sobre la posibilidad de que nos descubrieran. Con mi espalda pegada a la pared, él se acercaba hacia mí. Expresó que no llevarían a cabo esa acción, con su voz suave y su mano apretándome contra su cuerpo. Al abrirse las puertas del ascensor, salimos como si nada hubiese ocurrido, antes de que algo pudiera pasar. Sin embargo, mi corazón continuaba latiendo durante el resto de la jornada. En el trabajo no me encontraba solo. Diego demostró mayor valentía al proponer sitios de encuentro con mayor riesgo. Después de una jornada laboral extenuante, recibí un mensaje al finalizar la noche. Encuentro en La Vista. El Hotel La Vista destacaba en el corazón de la ciudad por su exclusividad y reserva, siendo reconocido por su elegancia y discreción. Dudé al observar el mensaje, consciente de su urgencia. Sin embargo, su determinación era irresistible. La habitación del hotel era acogedora y contemporánea. El horizonte urbano se extendía desde el suelo hasta las ventanas del cielo. Cuando ingresé, lo vi allí. Me envolvió con sus brazos y su beso disipó cualquier incertidumbre que pudiera haber quedado. Susurré cerca de sus labios, aferrándome a su vestido, y expresé mi asombro ante la situación. Con firmeza en su tono, expresó: no me preocupa en absoluto. Eres la única persona que deseo. El resto de la noche transcurrió entre una combinación de ardor y entrega. Una intensidad que me dejó ansiosa y anhelando más. Con el transcurso de las semanas, nuestra complicidad se fortalecía cada vez más. No se trataba únicamente de la apariencia física, aunque ésta seguía siendo un factor motivador importante. Comenzamos a revelar más sobre nosotros mismos, despojándonos de las máscaras que usábamos fuera del ámbito laboral. Me narró acerca de su niñez en Atlanta, donde creció junto a su madre soltera, quien tenía 2 empleos para mantener a él y a su hermana. Acerca del videojuego independiente que creó en la escuela y que nunca llegó a completar. Sin embargo, le brindó las lecciones fundamentales sobre la importancia de la constancia. Hablé de mi divorcio, de cómo había dedicado años a mi carrera por encima de todo, para terminar sola en una casa que me parecía demasiado grande para una sola persona. Aquella noche, me dijo que no estaba sola, mientras su mano descansaba sobre la mía. La sencillez de sus expresiones tuvo un impacto más intenso de lo previsto. A medida que descendíamos, la situación se tornaba más compleja. Diego comenzó a anhelar mayor cercanía, a buscar más momentos juntos y a desear una comunicación más abierta acerca de nuestra relación. Ya no es necesario que continuemos ocultándonos. Durante la noche, mientras estábamos en la cama, mencionó la luminosidad de las luces urbanas proyectando sombras en la habitación. Al comunicarme nuevamente con él, le recordé que seguimos llevando a cabo la acción, a pesar de la posibilidad de que alguien la descubra. Afirmó que no le preocupa la opinión de los demás. ¿Le afecta? ¿Te molesta? A pesar de que esperaba recibir consuelo de sus palabras, estas solo lograron sembrar el temor en mí. No actuamos sin pensar en los riesgos que asumimos. En el trabajo, mi gran amiga Carla comenzó a hacer preguntas. Dada su aguda percepción, no tardó en percatarse de las sutiles modificaciones en mi conducta. Esa tarde, mientras disfrutábamos de una taza de café en la habitación, me comentó que te habías mostrado un poco distraída últimamente. Enfatizando mi ocupación, mencioné sin dirigirle la vista. Es algo más que eso. Cuestionó. ¿Cuál es la situación, Eva? He estado dudando, debatiéndome entre revelar la verdad. Sin embargo, la carga de lo que mantenía en secreto resultaba demasiado abrumadora para confesar. Al final, expresé que no, me encuentro en buen estado. Aunque no mostraba seguridad,
Decidió no insistir más. Después apareció Amber. Amber, una de las integrantes más jóvenes del grupo. Se destacaba por su rapidez y ambición, aunque no dudaba en expresar su opinión. En las últimas semanas, me di cuenta de que ella me observaba a mí y a Diego con más atención. Sus ojos parecían buscar los nuestros cada vez que coincidíamos en la misma habitación. Mientras paseaba por la oficina, escuché cómo discutía en voz alta con un colega. Las palabras estaban en constante movimiento. Sin embargo, logré captar su significado con claridad. Amber expresó con rabia que la mujer era lo bastante mayor como para ser su madre. Los comentarios resonaban más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Aunque la presión aumentaba, no logré completar las tareas. Diego había sido un apoyo fundamental, iluminando una existencia que parecía haberse detenido durante mucho tiempo. Sin embargo, cuando las paredes que nos rodeaban comenzaron a estrecharse, me cuestioné cuánto tiempo podríamos resistir antes de que todo se viniera abajo. Ya me imaginaba que eso iba a suceder. Siempre sucede este tipo de situaciones. No hemos sido precavidos, o quizás era algo que no podíamos evitar. Es imposible atravesar las paredes durante mucho tiempo sin que alguien se dé cuenta. En Apex, me di cuenta de que las paredes eran de menor tamaño de lo que esperaba. Comenzó con un enfrentamiento que no esperaba. Después de varias semanas observándonos, Amber, la compañera ambiciosa y elocuente, me abordó al finalizar la reunión de equipo junto a Diego. Eva, ¿sería posible conversar contigo brevemente? Le consulté con ternura en mi voz. Sin embargo, su tono era sumamente tenue. Derramé lágrimas, a pesar de que su actitud me dejó al límite. Por supuesto, nos trasladamos a una sala desocupada del evento y, al cerrarse la puerta, su rostro se tornó más cálido. Sin rodeos, su voz susurró al instante. Conozco a Diego y a ti. Las palabras me impactaron como un puñetazo en la tráquea. Expresé mi desconocimiento sobre el tema, intentando mantener la calma en mi tono de voz. Alzó la mirada y su voz resonó por todo el lugar. No es necesario que te diviertas a mi costa. Observé la forma en que te observas mutuamente. Eva, ya se está corriendo la voz entre la gente. Quizá deberías considerar cómo se percibe eso desde la perspectiva de alguien en tu situación. Las palabras que pronunció insinuaban una amenaza sutil, y en ese momento comprendí claramente su intención. Expresé con firmeza que eso no era adecuado. En caso de que tengas algún inconveniente conmigo, te recomendaría hablar con recursos humanos. Tranquila, expresó, sus ojos se fijan en ti. Lo llevaré a cabo, a no ser que optes por dimitir antes de que la situación se complique. La observé a ella mientras me mostraba vulnerable. Ella se encontraba aburrida, o al menos así lo deseaba. En el apartamento de Diego. Esa noche, mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre el interés que Amber y Eva tenían en mí. Las palabras que se esperaba que me reconfortaran solo aumentaron la carga en mi corazón. Una semana más tarde, todo comenzó a desmoronarse. Era domingo por la mañana y me encontraba en mi escritorio cuando recibí un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos. Asunto: consulta confidencial de recursos humanos. Mi pecho se hundió. El correo electrónico fue breve y conciso. Eva, necesito que te presentes en recursos humanos a las 3 de la madrugada para tratar un tema interno. Se trata de una reunión obligatoria. Con las manos temblorosas, dirigí la mirada hacia la pantalla. Así concluyó todo. Inmediatamente me puse en contacto con Diego. Expresé que ellos tenían conocimiento. Casi a punto de gritar. Mi voz resonaba fuertemente. En el extremo opuesto de la llamada, se produjo un prolongado silencio. ¿Cuál es tu plan? Finalmente, me atreví a hacer la pregunta. Reconocí mi falta de conocimiento. La reunión resultó ser más desfavorable de lo que había previsto. En una sala sin luz natural, 3 recursos humanos se reunieron conmigo. Hacía frío en el ambiente. Victoria, la atractiva jefa de recursos humanos, extrajo un bolso sobre la mesa. Eva, se nos han informado de comportamientos inadecuados en los que estás implicada junto a un empleado bajo tu supervisión. Mencionó con un tono serio pero decidido. Al abrir el bolso, contuve el aliento al descubrir fotografías impresas de conversaciones de texto y correos electrónicos entre Deson y yo. ¿De dónde lo conseguiste? Con temblor en la voz, le hice la pregunta. No hubo respuesta por parte de Victoria.
Es necesario verificar la autenticidad de estos mensajes. Expresó. Dudé. Mis pensamientos deambulaban. Reportarlo solo empeoraría la situación. Por supuesto que sí. Finalmente, musité con apenas sonido en mi voz. Claro que existen. Victoria lanzó un grito. Su rostro reflejaba confusión. Agradezco tu sinceridad. Realizaremos un análisis exhaustivo de este asunto y te informaré una vez que se haya tomado una decisión. Al concluir la reunión, al abandonar la sala, el peso de los acontecimientos me oprimió como si fuera una roca. Fue en un bar de la ciudad donde tuve el placer de encontrarme con Desson por primera vez. El hombre, generalmente seguro y relajado, ahora muestra signos de tensión mientras baja el brazo, aguardando mi llegada para sentarse. ¿Cuál fue el comentario que hicieron? Inquirí en tono suave por su voz. Están analizando mis palabras, pero los dos entendemos su significado. Su mano agarró la mía con fuerza y determinación, aunque con un movimiento pausado. Permíteme solucionar este asunto, expresó. Me encargaré de asumir toda la responsabilidad. Negué con la cabeza al escucharlo. Tanto Desson como yo optamos por esta decisión. Enfrentaremos las repercusiones juntos. En esta ocasión, él no solucionó el problema. El descanso se hizo presente de inmediato. El día martes, los chismes circularon por todas partes en la empresa. A donde quiera que fuera, los gritos me perseguían, convirtiendo los amigables sonidos de mis compañeros de trabajo en escalofriantes susurros. Esa tarde, mi compañera más cercana en el trabajo, Carla, pasó por mi oficina. ¿Cómo es posible que no me hayas comunicado eso? Con tristeza en mi tono, le cuestioné. Expresé que no quería aferrarme a esto mientras mis ojos se llenaban de lágrimas. Entre gritos, movía la cabeza con fuerza. No tengo idea de lo que está pasando por la mente de Eva, pero confío en que haya actuado con valentía. La explosión de sus palabras era comprensible. No se le podía atribuir la culpa. Al concluir la semana, Recursos Humanos tomó su veredicto. Se me presentaron dos alternativas: dejar el trabajo sin causar problemas o afrontar el despido. Opté por la opción previa. Desson recibió una suspensión de 30 días, pero logró conservar su empleo, aunque lo trasladaron a un nuevo equipo. Le aconsejé que evitara confrontarlo, que sería más conveniente de esa manera. Expresó su descontento al considerar que la situación carecía de equidad. La frustración se reflejaba claramente en su tono de voz. Mencioné en voz baja que es la mejor expectativa que podemos tener. Al amueblar mi despacho, empecé a ser consciente de todo lo que había dejado atrás. Mi trayectoria profesional, mi prestigio, la existencia que había edificado a lo largo de muchos años, todo había llegado a su fin. Rechacé la propuesta de Desson de acompañarme para comenzar de cero en otro sitio. Le aseguró que aún hay posibilidades por delante en este lugar. Por favor, no permitas que se escape. No lo recordó, pero tampoco lo justificó. Cuando salí de Apex Interactive, experimenté una sensación de ligereza y pesadez que nunca antes había experimentado. Desconocía cuál sería el siguiente paso, pero tenía una certeza. No era necesario regresar. Después de mi llegada a Apex Interactive, el entorno a mi alrededor parecía estar en calma durante las siguientes semanas. Ya no empezaba mis mañanas con reuniones ni con el constante sonido de correos electrónicos. Sentada junto a la ventana, me hallé con una taza de café en la mano, observando una ciudad en constante movimiento mientras mi vida permanecía en pausa. Durante muchos años me dediqué a forjar mi trayectoria profesional, esforzándome al máximo para convertirme en una persona de la que pudiera sentirme orgullosa. Sin embargo, en ese momento solo distinguía las llantas, los fallos inevitables, las elecciones que habían echado a perder su percepción de la situación. Desson solía llamar con frecuencia, pero ignoré la mayoría de sus llamadas. En un mensaje, me dijo que no era mi culpa. Su voz cargada de vergüenza. Estás al tanto de eso, ¿cierto? No todo dependía de ti. Sin embargo, no experimentó esas emociones. Cada vez que escuchaba su voz, reflexionaba sobre las elecciones que habíamos hecho, los desafíos que habíamos enfrentado y cómo todo se había distanciado. Sin embargo, no lograba desprenderse por completo de ello. Recordaba algo que no podía olvidar, una parte de mí que prefería no reconocer que ya no está. Mi hija Isabela se percató de lo ocurrido con un excompañero de trabajo.
Durante una de nuestras llamadas semanales, mamá expresó con voz grave: ¿es cierto lo que se comenta acerca de ti y un compañero de trabajo? Mientras cerraba los ojos, sujeté el teléfono con calma. Al fin, expresé con un grito en mi voz. Se produjo un extenso silencio. ¿Cómo es posible que no me hayas informado? Expresé entre lágrimas y temblores que no deseaba ser visto en ese estado. No me preocupa eso, dijo, aumentando la velocidad de su tono de voz. Me gustaría comprender la razón detrás de esto. Intenté buscar las palabras para describir la soledad que experimentaba. La forma en que Dashon me devolvió la sensación de estar vivo como no lo había hecho en mucho tiempo. No podía mencionar eso sin dar la impresión de ser egoísta. Expresé que cometí un equívoco. Un error de gran magnitud. Las lágrimas de Isabela caían mientras sentía que la falta de apoyo y su voz la herían. Mi amor por ti es infinito, mamá. Sin embargo, considero que es fundamental que descubras tus verdaderos deseos, ya que esta situación no refleja tu verdadera esencia. Las palabras que me dijo se quedaron en mi mente mucho tiempo después de que colgamos. Una noche, un mes después de haber abandonado Apex, me llegó un mensaje de Dashon. Estoy aquí para escucharte. ¿Podemos tener una conversación? Permanecí observando el mensaje por un extenso periodo, mientras mis sentimientos debatían entre la tristeza y el remordimiento. También pude percibirlo. Capté la forma en que me hizo experimentar emociones, la manera en que me observó como si fuera algo excepcional. Sin embargo, era consciente de que estar a su lado implicó un gran sacrificio. Redacté una respuesta y la eliminé en 2 ocasiones antes de enviarla finalmente. Requiero de un espacio temporal, contestó de forma casi instantánea. Tómate todo el tiempo que requieras. Permaneceré a la espera. En los meses posteriores, comencé a reconstruir mi vida. Descubrí empleo independiente, realizando proyectos pequeños que me mantuvieron ocupada sin requerir el nivel de dedicación que mi trabajo en Apex demandaba. Dediqué un mayor tiempo a estar con Isabela, poco a poco restaurando la confianza que se había visto afectada entre nosotros. Descubrí la manera de estar en mi propia compañía, enfrentando la soledad, el retorno y la esperanza inevitable de que quizás, solo quizás, lograría hallar una forma de iniciar. El último contacto que tuve con Dashon fue en un día de domingo con lluvia. Recibí un solo mensaje: deseo que te encuentres en buen estado. Siempre estaré pendiente de ti. No contesté, no fue por falta de precaución, sino porque era necesario soltarlo. Aunque disfrutaba de cómo me hacía sentir su amor, comprendí que era el momento de hallar esa autoestima en mi interior. Al final, lo que Dashon me entregó no se limitaba únicamente a pasión o emoción. Recordé que aún era capaz de experimentar emociones, arriesgarme y mostrarme vulnerable. Sin embargo, llegó el momento de averiguar qué sucedería a continuación.